En Santiago, nuestro versículo clave o nuestro pasaje clave, si van conmigo a Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 18, dice así, dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, sus pecados se le perdonarán. Por eso confiese unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo su fruto. Por asunto de tiempo lo voy a leer solamente en español. Because of time, I'm just going to read it in Spanish. Vamos a orar, let's pray. Te damos gracias por tu palabra, Señor. We give you thanks for your word. Because your word never returns void. Porque tu palabra nunca regresa vacía. And Lord, today, hoy oramos que tu palabra sea una semilla incorruptible que nunca se rompe dentro de nuestro ser. That your word will be an incorruptible seed, a seed that never breaks, that will be planted within our soul. Para que dé fruto en tu tiempo, so that it can bear fruit in your time. And Holy Spirit, today we ask that you would move in our midst. Espíritu Santo, pedimos que hoy te muevas entre medio de nosotros. Porque para ti es toda la gloria y toda la honra. For you is all the glory and all the honor. Y lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. And we ask all of this in the name of Jesus. Y todos decimos, amén. Déjame hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han jugado alguna vez el juego de teléfono? Levanten sus manos. Por si acaso, how many of you have ever played that telephone game? Una persona comienza con un mensaje y se lo susurra a la siguiente persona, y esa persona se lo susurra a alguien más, y el mensaje continúa de persona en persona hasta llegar a la última persona. ¿Se recuerdan el juego ahora? Yes. One person starts with the message and whispers to the next person. That person whispers it to someone else, and the message continues from person to person until it reaches the last individual. Remember the game now, right? Okay. Luego la última persona dice el mensaje en voz alta. Then the last person says the message out loud. Lo curioso de este juego es que lo que escuchó la última persona suele ser muy diferente de lo que realmente dijo la primera persona. What's funny is that what the last person heard is often very different, or a little bit different, or just somewhat different from what the first person actually said. ¿Por qué sucede esto? Why does this happen? Porque en algún momento del camino las personas dejan de repetir exactamente lo que escucharon y comienzan a repetir lo que creen haber escuchado. Because somewhere along the way, what was said gets mixed with what was heard. And before long, the message changes. Lo que comenzó como un mensaje termina convirtiéndose en un mensaje completamente diferente. What started as one message becomes something completely different. Y en muchos sentidos eso fue lo que ocurrió con los falsos profetas en las Escrituras. And in many ways, that is what happened with the false prophets in Scripture. Dios decía una cosa, pero las personas añadían sus propias opiniones. Dios daba un mensaje, pero las personas mezclaban sus propias emociones.
Dios revelaba su voluntad, pero las personas sustituían sus propios deseos por los de Él. God would speak one thing, but people would add their opinion. God would give a message, but people would mix in their emotions. God would reveal His will, but people would substitute their own desire. Por eso Dios dio esta advertencia en Ezequiel. That's why God gave this warning in Ezekiel. Si van conmigo a Ezequiel capítulo 13, versículos 2 y 3, dice, le estoy leyendo solamente parte de esos dos, dice, ay de los profetas insensatos que siguen su propio espíritu y nada han visto. It says in Ezekiel chapter 13, it says, woe unto the foolish prophets that follow their own spirit and have seen nothing. And then if you go to the next verse in that same chapter, verse 6, si van a los siguientes versículos, el versículo 6 en ese mismo capítulo, dicen, vieron falsedad y adivinaciones mentirosas, diciendo, ha dicho Jehová cuando Jehová no los envió. And then in that same chapter, verse 6, it says, they have seen vanity and lying divination, saying, the Lord says, and the Lord has not sent them. Los falsos profetas hablaban desde sus propias opiniones, sus propias emociones y sus propios deseos. False prophets spoke from their own opinions, their own emotions, and their own desires. Pero los verdaderos profetas hablan desde la palabra de Dios, la revelación de Dios y la voluntad de Dios. But true prophets, they speak God's word, God's revelation, and God's will. Can I get an amen? ¿Puedo tener un amén? Amén. Ese amén tenía que estar un poquito más fuerte. Vamos a tratarlo otra vez porque estamos hablando de los profetas verdaderos. That amen had to be stronger because we're talking about true prophets of God. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Sí está bueno. Muchos creyentes oran, pero no todos entienden cómo orar proféticamente. Many believers pray, and I said many, dije muchos, no todos, porque no todos estamos orando. Many believers pray, but not every believer understands how to pray prophetically. La oración profética es mucho más que presentar peticiones delante de Dios. Es escuchar el corazón de Dios, alinearse con su voluntad y declarar sus propósitos sobre la tierra. Prophetic prayer is more than bringing requests before God. It is hearing God's heart, aligning with His will, and declaring His purposes into the earth. La palabra hebrea para profeta es navi, que significa portavoz o boca de Dios. The Hebrew word for prophet is navi, meaning spokesperson or God's mouthpiece. La palabra griega significa alguien que habla en representación de otro. The Greek word means one who speaks on behalf of another. La profecía no es simplemente predecir eventos futuros. La profecía consiste en recibir el corazón de Dios, la perspectiva de Dios y la palabra de Dios y comunicarla bajo la dirección del Espíritu Santo, no nuestras emociones. Prophecy is not merely predicting future events. Prophecy is receiving God's heart, God's perspective, and God's word, and communicating as directed by the Holy Spirit, not our emotions. Pero el propósito supremo de la profecía no es información, es revelación de Jesucristo. But the ultimate purpose of prophecy is not for information, is revelation of Jesus. En Apocalipsis 19:10, la palabra de Dios declara, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Revelation 19:10 declares that for the testimony. testimony of Jesus is the spirit of prophecy.
En otras palabras, la verdadera profecía siempre debe llevarnos de regreso a Cristo. Debe revelar el corazón de Cristo, exaltar su nombre y alinearnos con sus propósitos. In other words, true prophecy should always point back to Christ. It should always reveal the heart of Jesus, exalt his name, and align us with his purpose. Entonces, ¿qué significa orar proféticamente? What does it mean to pray prophetically? La oración profética es asociarnos con Dios al orar lo que Él revela, declarar lo que Él ha hablado y estar de acuerdo con su voluntad hasta que sus propósitos sean establecidos. Prophetic prayer is partnering with God by praying what He reveals, declaring what He has spoken, and agreeing with His will until His purpose is established. Y esto nos lleva a la verdad central de este mensaje. And this brings us to the central truth of today's message. La oración profética bíblica no consiste en declarar lo que yo quiero que Dios haga. Consiste en declarar lo que Dios ya ha revelado que desea que yo haga. Biblical prophetic prayer is not declaring what I want God to do. It is declaring what God has already revealed his desires for me to do for him. La autoridad de la oración profética no se encuentra en el volumen de nuestra declaración. No quiere decir porque tú hablas en voz bien alta que estás declarando o estás orando proféticamente, sino en la fuente de nuestra declaración. Authority in prophetic prayer is not found in the volume of our declaration. It has nothing to do with how loud you are, but in the source of our declaration. And who is that source? ¿Quién es esa fuente? Jesús. La oración profética nos mueve de simplemente pedirle cosas a Dios a asociarnos con Él en lo que desea realizar. It moves, prophetic prayer moves us to simply just asking God for things, to partnering with God in what He wants to accomplish in and through us. La clave de la oración profética no es un don especial, es el Espíritu Santo. The key to prophetic prayer is not a special gift, it is the Holy Spirit. Y déjame hacerle un footnote aquí. No hay un don de oración de intercesión. No está en la Biblia. There is no intercessory gift. Todos somos llamados a interceder y a orar. We are all called to intercede and to pray. Now, hay momentos en donde Dios puede darle a una persona una revelación para irse a interceder más que otra. There are times when God would give someone a greater burden to intercede more than others. But that's specific, eso es específico. You see, sin el Espíritu Santo, la oración profética se convierte en esfuerzo humano. Without the Holy Spirit, prophetic prayer becomes human effort. Con el Espíritu Santo, la oración se vuelve poderosa, eficaz y transformadora, como en Santiago. With the Holy Spirit, prayer becomes powerful, effective, and transformative, as we read in James. Si Dios lo dijo, el cielo lo respalda. If God said it, heaven backs it up. Y hoy vamos a descubrir bien rápido 4 claves para orar poderosamente a través de las oraciones proféticas. And today we're going to discover very quickly 4 keys to praying powerful prophetic prayers. Y yo tengo que terminar a las 10:05 porque necesitamos tener un llamado al altar. And I need to finish at 10:05 because we need to have an altar call. Estoy siguiendo el camino del Espíritu Santo. I'm trying to flow with the Holy Spirit. So, si estoy yendo rápido, no se preocupen porque el pastor le va a mandar el mensaje. If I'm going fast, don't worry, because pastor is going to send you the message, or stay for the English service. Quédense para el servicio en inglés y lo reciben otra vez, and then you can receive it again. Número 1, declarando la voluntad y las promesas de Dios. Declaring God's will and promises.
Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esto es Jesús enseñándole a sus discípulos a orar. Matthew 6:10 says, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. And this is Jesus teaching the disciples how to pray. En primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 John 5:14, if we ask anything according to His will, He hears us. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. So shall my words be that goes forth from my mouth, it shall not return unto me void. Daniel 9:2-3 dice, y en su primer año de reinado yo Daniel comprendí ese pasaje de las escrituras donde el Señor comunicó al profeta Jeremías que la ruina de Jerusalén duraría 70 años. Entonces, mira lo que hizo Daniel. Entonces, versículo 3, me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Daniel descubrió la promesa de Dios a través de la profecía de Jeremías y luego se volvió a la oración y al ayuno. In that passage of scripture in Daniel 9:23, Daniel discovered God's promises through Jeremiah, and then he turned to prayer and fasting. La oración poderosa profética comienza orando lo que Dios ya ha dicho. Powerful prophetic prayer begins by praying what God has already said. Ora la Biblia, pray the Bible. Daniel no inventó una promesa. Daniel didn't invent a promise. Descubrió una promesa. He discovered the promise. Y luego oró esa promesa. And then he prayed the promise. ¿Cuántos de ustedes han tenido una promesa pero no han orado esa promesa? How many of you have had a promise but you've not prayed the promise? Me. Las promesas de Dios no son dadas solamente para informarnos. God's promises are not just given to us merely to inform us. A menudo son dadas para que podamos asociarnos con Dios a través de la oración. They're often given so we can partner with God through prayer. Debemos declarar las promesas de Dios sobre nuestra familia, nuestros hijos, nuestra iglesia familia y nuestro futuro. We should declare God's promises over our family, our children, our church family, and our future. La oración profética dice esto: Señor, estoy de acuerdo con lo que tú has hablado. Prophetic prayer says this: Lord, I agree with what you have spoken. Aunque te guste o no, whether you like it or not. Número 2, orando por sabiduría y revelación. Praying for wisdom and revelation. Efesios 1, capítulo 1, versículo 17 al 18 dice: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación. He's praying. Él está orando. Dame tu espíritu de sabiduría y revelación. Ephesians 1:17 and 18 says that the God of our Lord Jesus Christ may give unto you the spirit of wisdom and revelation. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido, Señor, dame tu espíritu de sabiduría y revelación? How many of us have ever asked God, God, give me your spirit of wisdom and revelation? Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremiah 33:3 says: call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things. Habacuc 2:1 dice: estaré en mi puesto de guardia y velaré para ver lo que me dirá. Habakkuk 2:1 says, I will stand my watch
and I will look to see what he will say to me. ¿Cuántos de nosotros hemos estado y nos hemos quedado? How many of you have gotten there and stayed there? Antes de hablar, Habacuc escuchó. Before Habakkuk spoke, he listened. Antes de orar, Daniel buscó las escrituras. Before Daniel prayed, he searched the scriptures. Antes de profetizar, Ezequiel recibió una palabra de Dios. Before Ezekiel prophesied, he received a word from God. La oración profética requiere oídos espirituales. Prophetic prayer requires spiritual hearing. Antes de poder hablar, el corazón de Dios. Tenemos que escuchar el corazón de Dios. Before we can speak God's heart, we must hear God's heart. Pablo oró por sabiduría y revelación, porque revelación cambia como oramos. Paul prayed for wisdom and revelation because revelation changes how we pray. Muchos creyentes oran basándose en lo que ven con sus ojos físicos. Many believers, we pray from what we see with our physical eyes. Pero creyentes proféticos oran basado en lo que Dios ve. But prophetic believers pray from what God sees. They pray, Señor, muéstrame tu corazón. Oran, Señor, revela tu voluntad. Señor, enséñame cómo orar. They pray, Lord, show me your heart. Reveal your will to me. Teach me how to pray. Un creyente con revelación ora de manera diferente a un creyente que opera solamente de sus emociones. A believer with revelation prays differently and with confidence because they know what God is saying. Number 3, orando en el Espíritu, caminando en autoridad y haciendo declaraciones valientes. ¿Cuántos se atreven? How many of you dare to pray in the Spirit, walk in authority, and make bold declarations? Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo en tu carne, en él. Ephesians 6:18 says, praying always with all prayers and supplications in the Spirit. Judas 1:20, Judas 1:20 dice, edificados sobre vuestra, déjame leerlo como lo dice, ¿ok? Edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Jude 1:20 says, building yourself up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. ¿Cuántos de nosotros oramos en el Espíritu Santo? How many of us pray in the Holy Spirit? Ezequiel 37:4 dice, profetiza sobre esos huesos. Prophesy unto these bones in Ezekiel 37:4. And in that same chapter, verse 7, en ese mismo capítulo, versículo 7, dice, profeticé pues como me fue mandado. He says, so I prophesied as I was commanded. Observe que Dios no le dijo a Ezequiel que analizara los huesos. God didn't tell Ezekiel to analyze the bones, to count the bones, que contara los huesos, o que se quejara de los huesos, or that he would complain about the bones. Le dijo, he told them, profetiza, prophesy. El milagro ocurrió porque Ezequiel habló lo que Dios había ordenado. The miracle happened because Ezekiel spoke what God commanded. El poder no estaba en Ezequiel y no estaba tampoco en su voz. El poder estaba en la palabra de Dios. The power was not in Ezekiel and it was not in his voice, but it was in God's word. La oración profética no es pasiva. Prophetic prayer is not passive. Hay momentos en los que Dios nos llama a declarar valientemente su palabra.
There are moments when God calls us to be bold, to declare His word. Ezequiel no creó vida, Dios la creó. Ezekiel didn't create life, God created life. Pero Ezequiel se asoció con Dios mediante la obediencia y la declaración. But Ezekiel partnered with God through obedience and declaration. Las declaraciones proféticas no son simplemente confesiones positivas. Prophetic declaration are not just positive confessions. Son acuerdos llenos de fe con lo que Dios ha hablado. They are faith-filled agreements with what God has spoken. Por eso podemos declarar sanidad donde hay enfermedad, restauración donde hay quebranto, salvación donde hay familiares perdidos, esperanza donde hay desesperación. That's why we can declare healing where there's sickness, restoration where there's brokenness, salvation where there's lostness, hope where there is despair. Cuando oramos en el Espíritu, vamos más allá de nuestro propio entendimiento y comenzamos a asociarnos con los propósitos del Espíritu Santo. When we pray in the Spirit, we move beyond our own understanding, and we begin to partner with what the Holy Spirit's purpose is for us. Porque cuando oramos en el Espíritu y declaramos la palabra de Dios, dejamos de hablar lo que está muerto y comenzamos a hablar vida sobre lo que Dios quiere resucitar. Because when we pray in the Spirit, we declare the word of God. We stop talking about what is dead and start speaking life into what God wants to resurrect. Pero nada de esto es posible separado del Espíritu Santo. None of this is possible apart from the Holy Spirit. Por eso nuestra clave final para la oración profética es ser llenos continuamente del Espíritu. That's why our final key to prophetic prayer is being continually filled with the Holy Spirit. Ese es el punto número 4. Tengo 4 minutos. ¿Cuánto creen en mí que lo puedo hacer? Amén, gracias. Point number 4. Punto número 4 dice, siendo llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu Santo. Ephesians 5:18 says, be filled with the Holy Spirit. Joel chapter 2 verse 28 says, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Joel chapter 2 verse 28 says, I will pour out my spirit on all flesh. Es el Espíritu Santo. It is the Holy Spirit. El Espíritu Santo es la fuente de todo verdadero ministerio profético. The Holy Spirit is the source to all true prophetic ministry. Sin el Espíritu Santo, la oración profética se convierte, como dije antes, en esfuerzo humano. Without the Holy Spirit, prophetic prayer becomes human effort. Sin el Espíritu Santo, la oración profética se convierte en nuestras opiniones, nuestras emociones y nuestros deseos. Without the Holy Spirit, prophetic prayer becomes our opinions, our emotions, and our desires. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nuestras oraciones comienzan a reflejar el corazón de Dios. But when we are filled with the Holy Spirit, our prayers begin to reflect the heart of God. El Espíritu nos da sabiduría, revelación, discernimiento, valentía y autoridad. The Spirit gives us wisdom, revelation, discernment, boldness, and authority. Vicky, can you get Gabriela so she can start playing something? Oh, there she is. Never mind. Está lista en tiempo y sin tiempo. No podemos orar consistentemente oraciones proféticas mientras descuidamos la presencia del Espíritu Santo. You cannot consistently pray prophetic prayers while neglecting the presence of the Holy Spirit. La respuesta de la iglesia primitiva en cada desafío no fue una mejor estrategia. The early church's answer to every challenge was not a better strategy. Fue una mayor llenura del Espíritu Santo. It was
More of the presence of God. Cuando enfrentamos oposición, cuando ellos, la iglesia primitiva, enfrentaba oposición, oraban. When they faced opposition, they prayed. Cuando necesitaban valentía, oraban. When they needed boldness, they prayed. Cuando necesitaban dirección, oraban. When they needed direction, they prayed. Y Dios los llenaba nuevamente, consistentemente con el Espíritu Santo. And God filled them again and again consistently with the Holy Spirit. Hechos capítulo 4 versículo 31 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Acts 4:31 says they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Observe que esto eran creyentes que ya habían experimentado a Dios y aún así necesitaban una nueva llenura, un refrigerio. Notice that these were all believers who had already experienced God, yet they needed a refreshing and a infilling, a refreshing of the Holy Spirit. La vida cristiana nunca fue diseñada para vivirse con la llenura de ayer. Christian life was never meant to be lived with yesterday's infilling. Necesitamos encontrarnos o encuentros frescos con el Espíritu Santo. We need fresh encounters with the Holy Spirit. En 1 de Corintios capítulo 14 versículo 1, 1 Corinthians 14:1 dice: sigan el camino del amor y deseen ardientemente los dones espirituales, especialmente el don de profecía. It says, follow the way of love and eagerly desire the gifts of the Spirit, especially of prophecy. ¿Por qué Pablo enfatiza la profecía? Porque la profecía edifica el pueblo de Dios. Why did Paul emphasize prophecy? Because it builds up the people of God. En 1 de Corintios capítulo 14 versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Go look it up in English. 1 Corinthians 14:3. I am already out of minutes. Esta es una de las definiciones más claras de la profecía en el Nuevo Testamento. La verdadera profecía debe fortalecer a las personas, animar a las personas y consolar a las personas. That is one of the clearest definitions of the New Testament prophecy, because true prophecy strengthens people, encourages people, and comforts people. El propósito de la profecía no es impresionar a las personas. The purpose of prophecy is not to impress people, it's to edify people. Es edificar a las personas. Y tengo mucho más contenido. Si se quieren quedar en el servicio de inglés, I might be able to cover it. Si nos ponemos de pies, levanten sus manos. Dígale al Señor. Ask God. Come on, ask. Pídale, Señor, lléname nuevamente con tu espíritu. Ask Him, fill me afresh with your spirit. Come on, ask Him. Pídele. Because mientras más lleno estés del Espíritu Santo, más sus oraciones reflejarán su corazón. Because the more filled you are with the Holy Spirit, the more prayers will reflect the heart of God. La evidencia de una vida llena del Espíritu no es solamente experimentar los dones del Espíritu. Es que Dios nos use para fortalecer, animar, consolar y edificar a su pueblo. The evidence of a spirit-filled life is not merely that we experience the gifts of the Spirit, but that God would use us to strengthen, encourage, comfort, and build up His people. Este es el llamado al altar. Hoy
A lo mejor algunos de nosotros nos podemos sentir como ese valle que habla Ezequiel de los huesos secos. Maybe some of us today feel like that valley of dry bones that Ezekiel was talking about. A lo mejor hay áreas en nuestras vidas que están secas. Maybe there are areas of your life that feel dry. You know what those areas. Tú sabes cuáles son esas áreas que están secas. You know what those areas are that are dry. Pero el mismo Dios que habló vida sobre los huesos secos está aquí. But that same God that spoke life into dry bones, He's here. And esto es lo que el Señor me dijo. Si tú necesitas un refrigerio del Espíritu Santo o ser llenos por primera vez del Espíritu Santo, if you need a refreshing of the Holy Spirit or you need to be filled with the Holy Spirit for the first time, yo quiero que pasen a este altar. I want you to come to this altar. Gracias, mi amor. I'm going to ask Pastor Chris. I don't know if Pastor Jackson is available. Mr. David. Levanten sus manos. Raise your hands. Y comiencen a alabar y adorar el nombre del Señor and begin to worship and praise the Lord. Porque el Espíritu Santo quiere llenarlos. The Holy Spirit wants to fill you. Es un regalo, it is a gift of God, de Dios. Y la evidencia de que vamos a saber si estamos llenos del Espíritu Santo es hablar en lenguas. And the evidence that we know we are filled with the Spirit is the speaking in tongues. No es una lengua entendida, es el Espíritu, tu Espíritu hablando con el Espíritu de Dios. It is not an understanding tongue, it is a tongue. It is your spirit speaking to the Spirit of God.